Hola, bienvenidos sean todos ustedes a uno de nuestros primeros podcasts en donde veremos temas centrales de medicina y que son fundamentales para alumnos que cursan el primer semestre de la carrera. El tema a tratar es generalidades del sistema óseo, también llamado sistema esquelético. Vamos a tocar básicamente por quién está conformado este sistema esquelético, así como también hablaremos de manera muy breve de su clasificación general de los huesos y cuáles son sus partes que lo conforman. Las personas que participarán en este podcast son Denis Toralba Cárdenas, Leslie Damaris Chávez y su servidora Linda López Cisneros. Somos estudiantes de medicina actualmente cursando el primer semestre de la Universidad Autónoma de Guerrero, mejor conocida como UAGRO. Así que los invito a que se pongan cómodos y con todas las energías posibles para poder llevarse un buen aprendizaje del tema a tratar. Ok, comencemos entonces definiendo qué es el sistema óseo, también llamado sistema esquelético, como se los mencioné en un principio. Bueno, este sistema es el encargado como función, digamos, básica, función general, de proporcionarle la estructura al cuerpo humano. Es decir, literalmente sirve como columna y tiene bien puesto su nombre, debido a que sirve como esqueleto, donde el resto de las estructuras corporales se sostienen para poder estar en un sitio determinado. Es decir, es quien hace que el cuerpo humano tenga la forma de cuerpo. El resto de las estructuras, tales como los órganos y músculos, están en relación a ese sistema óseo, ya que es el quien dictamina cuál es la composición del cuerpo humano y tiene muchísimas funciones, las cuales mencionaremos en el trayecto de este podcast. El sistema óseo está conformado por dos tipos de tejidos, por un gran tejido óseo, más o menos representado por los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo veremos en estrecha relación con el tejido óseo. Existe otro sistema paralelo a este, que es el sistema articular, como su nombre lo dice, el de las articulaciones, que también es importante estudiarlo, ya que los componentes del sistema óseo, tanto el cartilaginoso como el óseo, se unen a través de articulaciones. Entonces, es importante mencionar que la unión de este sistema esquelético y el sistema articular, así como también el sistema muscular, es lo que forma al gran aparato locomotor, es decir, al aparato encargado del movimiento del cuerpo. No olviden nunca esta parte. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema esquelético? Bueno, este sistema tiene una infinidad de funciones, como lo comentaba al principio, pero cabe destacar solo las 5 funciones principales que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. La primera función es que nos brinda sostén en los huesos, ya que son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Así como también está la función de protección. Los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja torácica, así como al corazón y a los pulmones. Otra función es que brinda ciertos movimientos en conjunto con los músculos. Otra es la homeostasis de minerales, ya que el tejido óseo almacena calcio y fósforo, esto para dar resistencia a los huesos y también los libera a la sangre para que de esta manera se mantenga en equilibrio su concentración. Y la última, que es la producción de células sanguíneas, las cuales se encuentran en la médula ósea, y mediante este proceso se produce la famosa hematopoiesis, para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, más adelante les van a explicar lo que vienen siendo las otras generalidades de este sistema óseo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Denis Eduardo Toralba Cárdenas. Soy parte del grupo 104 de la Facultad de Medicina y vamos a dar continuidad al podcast, en este caso con el tema de lo que es división del esqueleto, y lo vamos a dividir en axial y apendicular. Pues vamos a comenzar con la información, es información muy completa, y vamos a ir avanzando, y también vamos a ver las partes del hueso. Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a invitarlos a que, si les gusta este podcast, les den
me regalen un like y lo compartan con sus amigos, ¿vale? Para que sigamos haciendo la realización de este contenido dirigido para estudiantes, y más hasta para maestros, en fin, para quien lo quiera aprovechar. Bueno, vamos a comenzar. Que el esqueleto pues, está constituido por 206 huesos y se divide en las siguientes maneras que ya hemos comentado, en axial y apendicular. ¿Vale? Ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia del axial y el apendicular? Es muy fácil. Axial es lo que está relacionado a la línea media y lo del esqueleto apendicular como tal es todo lo que está por fuera de la línea media. Lo que es los miembros superior y miembro inferior sería lo apendicular. Vamos a ver entonces cómo está constituido exactamente. El axial está constituido por 80 huesos, de los cuales son 22 huesos de la cabeza. Vamos a tener también lo que son 6 huesos pertenecientes a los oídos. Vamos a tener 26 huesos pertenecientes a columna vertebral. Y también vamos a tener lo que son 25 huesos pertenecientes a la caja torácica. Entonces el esqueleto axial está compuesto exactamente por 80 huesos, de los cuales van a ser 22 huesos pertenecientes a cabeza, 26 huesos pertenecientes a columna vertebral, nuevamente, 6 huesos pertenecientes al oído, 25 huesos pertenecientes a la caja torácica y uno es el hueso hioides como tal, es que va solito. Y el esqueleto apendicular, ya lo habíamos dicho, que son las partes externas, son 126. En su mayoría van a ser, como tal lo vamos a manejar, 64 huesos pertenecientes a lo que es el miembro superior y también vamos a encontrar 62 huesos pertenecientes a miembros inferiores. Esto es a lo que venimos viendo de cómo está dividido el esqueleto, axial y apendicular. Axial 80, apendicular son 126, total 206 huesos. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la estructura, en este caso de los huesos. Como todo tiene sus formas, sus partes en las que los podemos llamar o vamos a identificar de si es la parte proximal o distal del hueso y así darnos una mejor referencia en cuanto a algún tipo de fractura o algún tipo de patología que incluya al esqueleto, ¿no? A los huesos. La estructura ósea, pues, en sí las partes del hueso, vamos a referirnos a un hueso largo, un hueso como del fémur. El hueso está formado por membranas, principalmente en dos. El periósteo, que es la parte que cubre el hueso, y la siguiente capa, que es el, este, el iósteo, perdón, que está rodeando también. Periósteo, que lo cubre, y el pericondrio, que va a cubrir las partes del cartílago. Hay una manera de identificarlos mediante una imagen. Por el momento pues no podemos porque esto es un podcast, pero bueno, imagínense un hueso como tal para que tengan una idea. El cartílago es un tipo de tejido conectivo semirrígido. Específicamente el cartílago articular se encuentra en las superficies articulares de los huesos y va a proporcionar una superficie lisa, deslizante y de baja fricción para ayudar a proteger al hueso contra la fricción en este caso y ayudar al movimiento. Existen dos tipos de hueso, el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso compacto va a tener más materia sólida que el hueso esponjoso. Y en el hueso esponjoso se encuentran unas pequeñas cavidades que se llaman trabéculas. Y esas trabéculas van a contener lo que es la médula ósea roja.
Y en el hueso largo, pues lo vamos a conocer por tres porciones, que es la diáfisis, metáfisis y epífisis. La diáfisis es la parte o la porción alargada y cilíndrica, es decir, la parte casi media, en donde se va a encontrar la cavidad medular. La cavidad medular va a estar recubierta en su interior por endostio, que es una membrana muy similar a la del periostio. Dentro de la cavidad medular es donde se encuentra la médula roja que habíamos mencionado antes y que va a ser sustituido por médula ósea amarilla. Las epífisis son las partes proximales o distales del hueso. Es donde se encuentran las superficies articulares. Principalmente las epífisis se compone de hueso esponjoso y es donde se contiene la médula ósea roja. Y la metáfisis es la porción que une a la epífisis con la metáfisis. ¿Vale? Esto es un poquito de estructura básica en la que vamos a tomar referencia del hueso para saber cómo está, o cómo identificar, mejor dicho, una porción Ahora, para exacta de poder este mismo. concluir con nuestro podcast, les hablaré sobre los diferentes tipos de huesos que encontramos en nuestro esqueleto humano. En nuestro esqueleto humano hay 5 diferentes tipos de huesos, que estos huesos están clasificados en huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y también huesos esamoideos. A continuación, les daré las características por las que estos huesos entran en estos diferentes tipos de clasificaciones. Y empezaré por los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos donde el cual predomina el largo por el ancho. Es decir, estos huesos son más largos que anchos. No es necesariamente que sean muy grandes, porque al decir huesos largos nos imaginamos huesos de un gran calibre, como son el fémur, la tibia, el peroneo y el húmero. Otro ejemplo de hueso largo también son las falanges. Estas, con el simple hecho de que son más largas que anchas, ya son consideradas huesos largos, aunque sean pequeñas. Estos huesos largos también se caracterizan porque constan de un cuerpo, o también considerado diáfisis, y de dos extremos, o también considerados epífisis, y constan de un extremo proximal y un extremo distal. Y la unión de la epífisis con la diáfisis se le llama metáfisis. Es decir, para que un hueso sea considerado como largo, debe de constar de estas 3 características. Y ahora les hablaré sobre los huesos cortos. Los huesos cortos son de un volumen restringido, los cuales estos huesos no contienen médula ósea, así que están llenos de puro hueso esponjoso. Y son los huesos del carpo y del metacarpo, que se encuentran en las manos y en los pies. Algunas características de estos huesos cortos son el escafoides, el ganchoso, calcáneo, el astrágalo y también el navicular. Ahora les hablaré un poco sobre los huesos planos. Los huesos planos son de un espesor muy reducido, es decir, que no son anchos o solo suelen ser largos, y generalmente se encuentran en las cavidades. Estos constituyen las paredes de las cavidades craneales y también de las cavidades nasales, entre otras. Y algunos ejemplos de estos huesos planos son las costillas, el esternón y la escápula, que en sí estos huesos planos solo cumplen habitualmente una función protectora para órganos internos muy importantes. Ahora les hablaré sobre los huesos irregulares. Bueno, los huesos irregulares son todos aquellos que no podemos clasificar en los otros tipos, ya que no son huesos ni largos ni cortos, y tampoco son huesos planos. Solo son huesos que tienen una forma distinta, una forma que no se puede clasificar. Un ejemplo de estos huesos son los huesos de la columna vertebral. También hay algunos huesos en el cráneo, como el esfenoides y el etmoides, que son considerados irregulares. Y ahora, para concluir con esto, hablaremos sobre el último tipo de hueso, que es el hueso sesamoideo. Estos huesos son huesos accesorios, que pueden tener diversas localizaciones, pero generalmente se encuentran proximados a los tendones y los ligamentos.
Un ejemplo de estos huesos son la rótula. Le llaman a estos huesos sesamoideos porque tienen la forma de una semilla de sésamo. También se pueden encontrar algunos sesamoideos en las falanges. Regularmente los huesos sesamoideos protegen los tendones de un excesivo desgaste y a menudo también modifican el ángulo de inserción de los músculos. Y esos son los 5 diferentes tipos de huesos que podemos encontrar en nuestro esqueleto humano.